Hola a todos, hace un tiempo publicamos un vídeo explicando los nuevos LEDs que tenemos en Cube Studio y desde entonces hemos tenido muchas preguntas sobre el funcionamiento de los LEDs, sobre cuán potentes son, sobre cómo se comparan con unos flashes. Bien, pues hoy traemos un vídeo que lleváis mucho tiempo esperando. Vamos a comparar LEDs contra flashes en una sesión de estudio. El próximo 1 y 2 de julio estaré en Madrid impartiendo un workshop sobre la fotografía que más me gusta y más hago. Haremos un primer día de boudoir y un segundo día de fitness en exteriores. No te lo pierdas y apúntate ya. Ya estamos listos para hacer la comparativa, pero lo primero de todo dejarme deciros que Anne, no sé si la recordáis de nuestro vídeo de boudoir, ya vuelve a vivir en Barcelona, con lo cual está disponible para bookings. Os dejamos su email porque es una modelo espectacular y no os arrepentiréis. Os cuento lo que tenemos montado. Lo primero de todo, nuestra Olympus M1 Mark II, conectada a nuestro ordenador en el Olympus Viewer y el Olympus Capture, que son los software de Olympus para poder ver directamente lo que hacemos en pantalla del ordenador. Tenemos esta columna ahora en el estudio que está súper bien y súper cómodo trabajar así. El esquema de iluminación, lo que tenemos es un esquema Rembrandt muy sencillo, un Octavox de 110 sobre un Priolite, un flash portátil de 500 vatios, que nos permitirá dar una luz sencilla en clave baja para iluminar a Anne. Lo que vamos a intentar ver es qué resultado nos da esto en cámara y qué resultado, con qué parámetros tendríamos que tener en nuestra cámara para igualar este mismo esquema con LEDs. Fijaros, tengo la cámara ahora mismo a ISO 200, 200 de segundo y f4, que son unos parámetros bastante habituales con lo que trabajaríamos con una cámara tipo Olympus. No sé si recordáis que con una full frame la profundidad de campo es menor, con lo cual necesitaréis un diafragma mayor y con lo cual necesitaréis más luz. Un f4 en estas cámaras es equivalente a un f8 en una cámara full frame. Eso nos permite trabajar con estas cámaras con menos cantidad de luz, lo cual nos beneficiará mucho cuando hablemos de los LEDs. Voy a hacerle unas pocas fotos a Anne y vais a ir viendo el resultado aquí para ver cómo quedan el Rembrandt con el flash, que ahora mismo lo tengo a una potencia de 6, que sería un equivalente a unos 30 vatios. Es decir, el flash va desde 5 hasta 10, que 10 serían 500 vatios, y en 6 nos da alrededor de unos 30 vatios de potencia. Vamos a ver cómo queda esto. Ok, Anne. Fijaros cómo va quedando esto, mira qué bonita esta foto. Un retrato en una clave relativamente baja, tampoco es que sea un claro oscuro de super sombras, pero en este caso tenemos una luz más que suficiente solo con 30 vatios de flash, porque los flashes hoy en día tienen mucha potencia en un espacio muy corto de tiempo, con lo cual durante nuestra foto tenemos un destello de mucha potencia. Eso con el LED es totalmente distinto, pero vamos a ver qué podemos conseguir con el LED. Vale, ya tengo montado el LED redondo, que en este caso es un LED perimetral, lo cual me da una luz bastante suave comparado con los LEDs tradicionales y es bastante similar a lo que sería un softbox. Ya lo tengo montado en una posición Rembrandt muy parecida a la que tenía con el Octavox. Obviamente estas cosas nunca son exactas porque el formato del LED es totalmente distinto y la forma en que la luz sale del LED y viaja en el espacio también cambia relativamente con un flash, con lo cual nunca vamos a obtener exactamente lo mismo. Pero fijaros una cosa, ¿cómo es esto? El LED ahora mismo está a máxima potencia y fijaros el resultado que tengo con los mismos parámetros con los que tenía el flash. Ok, and look here. Perfecto. Fijaros, la foto es obviamente bastante más oscura. Bien, pero lo que pasa es que cuando trabajamos con flash, la velocidad de obturación, si estamos dentro de lo que llamamos la velocidad de sincronización, no afecta la potencia, con lo cual solemos trabajar a unas velocidades relativamente altas para tener esa comodidad, pero aunque trabajásemos a velocidades más bajas no tendríamos más luz. Entonces con el LED es distinto. Fijaros que ahora mismo tengo los parámetros de antes, ISO 200, 1200, f4, pero trabajar a 1200 puede no tener sentido en este caso y me puedo permitir el lujo de bajar, por ejemplo, a una velocidad de 1.80. Y fijaros como aquí ya, gracias al estabilizador de Olympus, ya tengo una luz mucho más expuesta, mucho mejor, muy parecida a la que tenía antes con el flash
a la potencia de 30 vatios, a potencia 6 en el caso del Priolite. Fijaros en la comparativa, voy a intentar poneroslas juntas para que podáis ver lo que se parecen entre sí. Entre esta, por ejemplo, vamos a buscar aquí, eso es una comparativa, esta sería la última que hemos tomado con el LED y vamos a buscar una de las fotos más frontales que tengamos hechas con el flash. Entonces, estas de aquí, por ejemplo, eran con el flash, esta, por ejemplo. Fijaros, la luz es muy parecida, aunque hay ciertas diferencias en la suavidad. ¿Por qué? Porque un Octavox de 110 es una superficie mucho mayor y con lo cual da una luz más suave y más envolvente. Fijaros que en el LED tenemos unas sombras un poco más pronunciadas en el Rembrandt que en el caso del flash, y eso es principalmente por eso. Otra diferencia que vemos es que en el caso del LED obtenemos más contraste, ya no tanto un tema de dureza o no, sino más bien los microbrillos de la piel, y eso es algo que normalmente en fotografía es bueno. Para eso utilizamos beauty dish o parabólicas que crean unos efectos más parecidos. Entonces, el tipo de luz que nos va a dar esta luz, el tipo de luz modificada que nos va a dar un LED, es siempre totalmente distinto a cualquier otro modificador que utilicemos. Por lo tanto, a partir de ahora, igual que tenéis el beauty dish, tenéis el Octavox, tenéis una parabólica, tenéis diferentes herramientas, el LED os va a dar otra luz distinta. Se puede parecer más o menos a un softbox de un metro, de unos 80 centímetros aproximadamente, o a un beauty blanco grande, pero como digo, tiene sus propias peculiaridades y eso lo hace una luz muy interesante. A mí personalmente este tipo de disco me gusta muchísimo. Vista esta prueba, si tenemos que reducir la pregunta de qué potencia equivalente tiene un LED con un flash, podemos decir que el LED a máxima potencia nos da lo mínimo que un flash de 500 vatios a mínima potencia, o en este caso lo que serían unos 15 vatios equivalentes. Claro es que este tipo de LED concreto, que es el LED circular, lo que tiene es un LED perimetral y eso da que la eficiencia lumínica sea menor a cambio de ganar en suavidad. Si trabajásemos con un LED más tradicional, de estos de bombillas directas, tendríamos una luz más dura, pero más potente a la vez. Pero al fin y al cabo, si lo que queremos es tener una referencia, lo que podemos decir es que podemos trabajar, por ejemplo, un retrato a f4 a 1.80 de velocidad y a ISO 200. Tenemos un retrato que funciona bastante bien. De todos modos, los LEDs no sirven solo para hacer retratos cerrados, así que lo que vamos a hacer es hacer otro esquema, en este caso un esquema de fitness que utilizamos muy habitualmente, que es el espejo con dos strip box verticales, y vamos a hacerlo otra vez con flashes y con LEDs y vamos a ver qué queda. Bien, ya tenemos el segundo set montado, como os decía, un set de fitness que utilizo muy a menudo. Le llamo espejo. Lo que hago es utilizar dos strip box y los pongo laterales a los dos lados de la modelo, y el truco que utilizo para ponerlos simétricos es hacer que la modelo extienda los brazos, de esa forma quedan a la misma distancia de cada lado de la modelo. Lo que esto va a hacer es que cada strip box va a iluminar un lado del cuerpo de la modelo, pronunciando muchísimo, con las sombras que eso hace, los músculos de mi sujeto. Vamos a hacerlo primero con flashes y os voy a enseñar cómo queda el resultado. Tengo los flashes ahora a un poquito más de unos 64 de potencia, lo cual sería un equivalente a unos 8 vatios de potencia cada flash. Muy poquita luz, porque como estábamos antes tenemos los mismos parámetros, ISO 200, 1/200 de segundo y f4, pero los flashes están muy cerquita de ella, con lo cual no necesitamos mucha luz. Fijaros en el resultado. Okay, can you just... Okay, beautiful. Fijaros, lo que hace es que cada una de las luces me ilumina un lado de la modelo y eso me pronuncia muchísimo los músculos que ella tiene ya de por sí. Vamos a hacer unas pocas más. Fijaros, me quedo con esta, ¿vale? Fijaros lo bien que se pronuncian sus músculos y lo espectacular que queda todo el rollo, muy fitness. Vamos a cambiar los flashes por LEDs y vamos a ver qué podemos conseguir con ello y a qué potencia nos podemos acercar. Ya he cambiado los flashes por los LEDs y volvemos a tener el mismo esquema, pero esta vez evidentemente con paneles LED. Fijaros que la distancia a la modelo es la misma, ella con los brazos prácticamente toca los paneles, pero nunca vamos a tener exactamente la misma luz porque los strip box que utilizamos con los flashes son de 150 centímetros de alto por 30 de ancho, y en este caso estos LEDs no llegan a esa distancia, hacen 1 metro y poco de alto y el ancho debe ser de unos 15 centímetros, o sea que no tiene la misma cobertura. Si os fijáis en el vídeo probablemente os parece que hay muchísima luz, porque los LEDs obviamente para la luz, la exposición que tenemos puesta en el vídeo, dan mucha luz, pero lo que importa no es lo que veis, sino lo que la cámara capta. Y ahí es donde el destello del flash sigue siendo mucho más potente, como hemos visto antes. Como os he dicho antes, los flashes estaban alrededor de 8 vatios de potencia y nos daban la exposición que veis aquí en esta foto, en el versus, en la foto de la derecha. Esta es la foto hecha con flash. Vamos a hacer una con los LEDs y a ver qué tal queda. Ok, let's go for it. Let's go to the position.
Perfecto. Bien, fijaros, voy a cargar esta imagen en la izquierda para que podáis compararla. Esta imagen está hecha con los LEDs a los mismos parámetros que la misma imagen de la derecha. Y en los mismos parámetros la foto está obviamente subexpuesta. Lo que pasa es que la obturación es mi aliado cuando trabajo en luz continua, porque ahora mismo yo estoy trabajando a 200 de velocidad, pero puedo bajar perfectamente a 100 de velocidad y no voy a notar ningún tipo de trepidación. Es más, con una Olympus EM1 Mark II como esta, podríamos trabajar hasta un 20avo de segundo sin tener ningún tipo de trepidación, y eso en el flash no nos aportaría ningún beneficio, pero en el LED muchos. Fijaros ahora a 1:100 de velocidad qué exposición me da. Voy a poneros la foto aquí en el versus para que podáis ver. Esta aplicación de ordenador, que me lo preguntáis mucho cada vez que la utilizo, es de Olympus y es gratuita. La podéis descargar desde la página de Olympus. Fijaros, ahora poniendo las dos fotos, una a 1:100 de velocidad con LEDs y la otra a 1:200 con flash, la exposición es muy similar, incluso tengo un poco más de luz en la de los LEDs. Pero es más, yo puedo, como os decía, bajar perfectamente con esta cámara que me permite tener una obturación, y más estando en trípode, de hasta 1:20 de segundo, y fijaros en el resultado. And can we do one more? Fijaros. Y está obviamente muy sobreexpuesta, pero eso es algo que nos permite el trabajar con luz continua, y es que nuestra obturación ya no tiene que estar en la sincronización, y si la bajamos obtenemos más luz, con lo cual los LEDs pueden ser menos potentes que los flashes, pero en algunas circunstancias nos permiten hacer cosas que los flashes no nos permiten, como es el caso de trabajar a obturaciones más bajas y obtener mucha más luz. Fijaros a 1:20 la luz que tenemos, o por ejemplo el hecho de poder trabajar en continuo. Voy a poner la cámara en ráfaga. Esta cámara de Olympus dispara hasta 60 fotos por segundo, y antes voy a pedir que muevas un poco el brazo mientras disparamos. Dejadme poner la cámara cada que capture la última foto que hemos visto, y os voy a enseñar el efecto de poder trabajar con luz continua que permite. Fijaros, vamos allá, ok, 1, 2, 3. Fijaros, ¿veis cómo van apareciendo las fotos con cada fracción de movimiento que Anne hace con su brazo? Y todas ellas tienen la misma exposición. No tendríamos nunca ningún flash que permitiese un refresco para conseguir este tipo de ráfagas. Estás hablando de ráfagas de 60 fotos por segundo. Puede haber flashes que te consigan ráfagas de 1, 2, 3 fotos por segundo, pero en los mejores casos y en casos de flashes muy caros. Con un LED podemos hacer cosas que no podemos hacer con un flash. Como hemos dicho antes, obviamente el LED tiene mucha menos potencia que un flash, pero eso no tiene por qué ser un problema, sobre todo con las cámaras de hoy en día, que nos permiten trabajar a ISOs más altos y con profundidades de campo más bajas. Obviamente el LED no es una herramienta adecuada hoy por hoy para trabajar con un medio formato, donde necesitamos profundidades de campo mucho mayores por el sensor siendo mucho más grande, pero con cámaras de 35 mm full frame o APS-C o incluso micro 4 tercios podemos conseguir muy buenos resultados, porque necesitamos mucha menos luz para hacer nuestra foto, y encima nos toleran los ISOs bastante bien. Así que bueno, ya sabéis un poco la diferencia entre los LEDs y los flashes. Si tenéis cualquier pregunta, dejadnos un comentario y os la contestamos cuanto antes. Nos vemos la semana que viene. Suscribiros al canal.